¿Cómo les va? Gracias por estar ahí. Hoy demoramos un poquito más. Estamos esperando a Pacho Donel. Ya está llegando, si Dios quiere. Y nos vamos a meter en una charla con él de fondo, porque estamos inmersos en una crisis del Cóndor 2, con una Latinoamérica terriblemente convulsionada. Y vamos a hacer historia con Pacho de la convulsión latinoamericana, porque es un fenómeno ancestral que no se ha detenido nunca. Y en la era moderna algunos la llamaron grieta para ver si nosotros nos rendíamos y ellos la cerraban. O sea, la idea de cerrar la grieta era enterrarnos a nosotros adentro y que queden solo los blancos, ¿no? O sea, la idea era, ¿por qué no cerramos la grieta? Dale, ¿cómo hacemos? La rellenamos con ustedes, ¿no? O sea, nosotros todos adentro y ellos se quedaban con la tierra, las exportaciones, la aduana, lo de siempre. Finalmente, la rebeldía del pueblo latinoamericano no solo impidió que eso pase, sino que volvimos a empezar y estamos otra vez en el medio del quilombo. Ellos no quieren volver a Europa, ¿no? O sea, son europeos acá. Alguna vez alguien dijo, ¿no?, que América se fundó con la escoria europea. Todo lo que sobraba en Europa lo tiraban para América, por eso tenemos todos ladrones acá. O sea, todo lo que desciende de allá son todos ladris. Nos mandaron lo peor, como dicen los muchachos. Después vino la inmigración de los laburantes. Esa no fue la inmigración de los garcas echados de Europa. Vinieron los laburantes huyendo de las guerras que hacían los padres de los hijos de puta chorros que habían mandado a América. Entonces huyeron los laburantes. Y vos sabés que las inmigraciones tuvieron épocas muy particulares. Hubo inmigración en el 30 con la crisis global, después vino la inmigración huyendo del nazismo, o sea, hubo momentos específicos donde vino la oleada de laburantes, de gente de overol a remangarse y a hacerse el rancho en la boca, laburar de estibador, de carpintero, de panadero, o sea, ahí esa es la buena inmigración europea que vino a laburar. Pero los que vinieron primero venían a saquear, porque eran bucaneros. Anda a América, robate todo lo que puedas para vos y tráeme esclavos, oro y lo que encuentres para mí. Decían los reyes de España, los de Inglaterra, los de Holanda, los de Portugal. La madre del borrego son esos reyes de mierda. O sea, todos esos reinados de mierda que por concepción propia de creer que existe alguien superior al resto, invocando la divinidad y ser elegido por Dios y ser el representante de Dios en la tierra, llámese rey, ya arrancamos para el orto. Y siempre existió una definición que dio alguna vez Facundo Cabral, ¿no?, en uno de esos cuentos maravillosos que hacía Cabral, que decía que un rey estaba siendo aplaudido por una multitud porque decía que regalaba tierras. Y había uno solo en todo el pueblo que tenía una cara de orto bárbara en el fondo y que cuando ya finalmente veía el primer ministro del rey que ese no se reía, no se divertía y no participaba de la actividad de regalo de tierra, lo llamó al estrado y le dijo delante de todos: y dígame, ¿por qué usted no está feliz de que el rey les regale tierra? Y el señor le contestó con cara adusta: ¿regala o devuelve? Bueno, esto de que nosotros tenemos que esperar la dádiva de los pelotudos virreinales y encima les tenemos que agradecer que nos den lo nuestro, no está de moda en América Latina y hay rebelión. Los dueños de la tierra quieren su tierra. Y los que usurparon la tierra dicen que no la van a devolver, que van a hacer piquetes. O sea, los que se chorearon la tierra dicen: no la devolvemos, nosotros nos quedamos, ¿eh? Bueno, esa es la pelea. Ahora vamos a hablar con Pacho un poco de historia, le vamos a preguntar a ver cómo nació esta terrible realidad latinoamericana que hoy vuelve a surgir con violencia. Y claro, también existió después el discurso de la paz como instrumento de dominación, la ecología como instrumento de dominación. Un día se levantaron y dijeron: hay que dejar de contaminar. Basta de fábricas en países subdesarrollados. Esas nos las quedamos nosotros. Entonces el desarrollo es de ellos, la contaminación es de todos, pero nosotros no podemos participar del proceso industrial.
no nos corresponde, no es para nosotros, no está bien que lo hagamos porque contaminamos. Bueno, finalmente, y debido a un montón de motivos de este tipo, hay crisis en América. También nos dijeron que los procesos de paz no permiten de ninguna manera que la gente se defienda en legítima defensa en el uso de la violencia, porque claro, la violencia va en contra de la convivencia de los pueblos y el desarrollo sustentable de ellos. Porque la idea es someter básicamente a todos los pueblos latinoamericanos al hambre, al atraso, a la desnutrición, al ajuste con polenta, mientras ellos disfrutan el saqueo global para esas pequeñas comunidades de algunos de 102 millones de habitantes sobre los 6.000 millones globales, que disfrutan de la muerte porque no es la de ellos. Fíjate las distintas capas que hoy tenés de intereses diversos en la sociedad, que algunos hablan de la urgencia y necesidad de instalarse en Marte. Y te lo dicen como título urgente del día. Científicos de la NASA dicen, ya hay que ir a Marte. Claro, vos decís, pero escúchame, yo ya necesito darle de comer a los chicos que están acá a 10 kilómetros de la ciudad. ¿Qué Marte? Desde otros puntos del planeta te dicen, ya estamos en la era de la inteligencia artificial. Nosotros nos sentiríamos satisfechos con uno inteligente en la Casa de Gobierno. O sea, no de inteligencia artificial. Uno inteligente en Casa de Gobierno para nosotros ya sería un milagro. Y hay otros que te dicen, estamos en la etapa donde hay que discutir la función social de la inteligencia artificial. Nosotros no llegamos hasta ahí, muchachos. Estamos muertos de hambre, cagados de hambre. Tenemos chicos que no comen, jubilados que no tienen remedio. Estamos en un estado catatónico. Tenemos gente que vive en el siglo XIX, que apenas tiene una radio para escuchar noticias, que se calienta con algún calentador a querosén, quema algún cajón de manzana de la verdulería más cercana y en el peor de los casos queman basura para calentarse en invierno, que es el que acabamos de pasar, porque si no, no hay cómo. Algunos viven en el siglo XX. En el siglo XX ya, aparte de alguna radio, hay un televisor analógico, siglo XX. Si tienes suerte, vive en un departamento de 70 metros cuadrados y hay gas. Entonces tenemos el habitante argentino del siglo XIX, que quema madera, que tiene algún calentador a querosén o quema basura, se informa por radios o por algún diario. Tenemos los habitantes del siglo XX argentinos que viven en pajareras urbanas con gas y tienen televisor analógico. Y por supuesto una pequeña minoría totalmente satisfecha que vive en el siglo XXI, son los argentinos del siglo XXI. Te hablan del 4G, del 5G, de la globalización, de lo cerca que queda Grecia, de qué lindo están los aeropuertos en todo el mundo, cómo se fueron modernizando las terminales aeroportuarias. Claro, 3 siglos, 3 épocas en la misma realidad. Vivimos en el mismo espacio-tiempo, pero cada uno con su realidad. Los que viven en ese siglo XXI no les importa un carajo la desnutrición infantil, la falta de remedio de los jubilados. Y es más, lo consideran una catástrofe amortizada. Siempre hubo pobres y siempre los va a haber. Es una frase que le enseñan de chiquito en la casa. Nada de lo que hagamos va a cambiar esto. Entonces vos vivís, sé feliz, la vida es una sola, a vos te tocó esto. Si podés regalarle la ropa cuando ya no la usás, llevá a la Cáritas. También se fueron cayendo los sueños a lo largo del tiempo. Hace muchos años atrás, todos los argentinos soñaban con una patria, la misma patria. Desde el socialismo, del anarquismo, desde donde vos quieras. Más tarde desde el irigoyenismo, del peronismo, desde el Jardín Florida, desde Forja, todos soñaban la patria.
Por algún motivo, y ese motivo fue el saqueo económico y la imposición de reglas a sangre o fuego, algunos fueron quedando en el siglo XIX y nunca lograron entrar al XX. Algunos del XX se quedaron en la puerta del 2000 y no pudieron ingresar al XXI. Y cada vez menos, desde aquel glorioso siglo XIX para acá, cada vez menos argentinos pudieron cruzar el puente hacia el próximo siglo. Y quedaron viviendo en aquellas condiciones. Cuando llegó el radicalismo, cuando llegó el peronismo en el siglo XX, parecía que los puentes se volvían a tender para que los que habían quedado del otro lado crucen. Pero implacable, el satánico imperio norteamericano hizo los deberes y llegaba el Cóndor 1, que parecía que iba a ser o permanente o derrotado. Fue alterno, no fue permanente ni fue derrotado, volvió. Ahora tenemos el Cóndor 2. Cambian los protagonistas, claro. Macho Camacho no es Videla, no surgió de un cuartel, no tiene la gorrita, pero es lo mismo, o peor, porque Videla lo hacía por la patria, decía, y Macho Camacho está un poco más arriba, dice que lo hace en nombre de Dios el tipo. O sea, la verdad que la terminal queda un poco más arriba, la de los golpistas del siglo XXI. Tienen relación directa con Dios. Y no cambió en nada el rezo laico de los pobres. Sigue siendo el mismo del siglo XIX, el XX y el XXI. Quieren comer, quieren trabajo, quieren que sus hijos accedan a la salud pública, a la educación, a tratar de que la próxima generación viva mejor que la de sus padres. Eso es lo único que no cambió. Los chicos pobres del siglo XXI siguen en el mismo estado de pobreza y en el mismo estado de necesidad que los del siglo XIX y los del XX. Pero los hijos de los oligarcas del XIX y del XX son inmensamente más ricos que los padres y los abuelos. Pornográficamente más ricos. En poquito tiempo, en algunos días, vamos a entrar en la discusión obvia de los intereses de la oligarquía argentina y del pueblo que sufre sistemáticamente desde la llamada independencia, que nunca lo fue, hasta los días de hoy. Hay decisiones de fondo que debemos tomar, pero muy de fondo, y a nuestra dirigencia, que honestamente deja mucho que desear con respecto a lo que fuimos y lo que hoy somos, a los sueños de patria de aquellos albores independentistas a la de hoy, del Perón que todos soñamos a la realidad de hoy, pero aún así decimos, bueno, vienen días en donde tenemos otra vez la oportunidad de dar la pelea. Ganar es otro tema. Nos ganamos el derecho a dar la pelea porque lo único que conseguimos el día que fuimos a votar fue ser gobierno. O sea, nos prestaron el martillo, tenemos la herramienta que es el gobierno. Pero un gobierno no es poder, es gobierno. Entonces tenemos otra vez 4 años en que vamos a tener la herramienta para hacer o terminar una revolución pendiente en la Argentina. Alberto la va a conducir, Cristina va a acompañar, todos juntos, porque creo que era todos, ¿no? Bueno, deberíamos hacer lo posible por terminar la revolución pendiente peronista en la Argentina. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos de los que forman el todos no identifican el enemigo. Entonces, si no identificás el enemigo, ¿a quién le tirás?
si no tenés clara la visualización histórica del conflicto, de cómo surgió, cómo se desarrolló, cómo llegamos hasta acá. A los hijos de los oligarcas le dicen que en la década del 70 el ejército argentino vino a poner orden porque un grupo de terroristas subversivos que se levantaron a la mañana con la foto del Che Guevara salieron a los tiros por las calles. No existe el 55, muchachos. Nadie le cuenta a esos chicos, miren, hubo un día en que tu tatarabuelo Isaac Rojas bombardeó la Plaza de Mayo, mató inocentes y generó el estado de violencia armada en la Argentina. Eso no se lo cuentan. Cuando vos contás la historia sesgada, generás la grieta, porque la historia la contás completa o no la contás. Cuando vos contás la parte que a vos te gusta, igual nos pasa a nosotros, porque algunos de los que tienen que hacer la revolución peronista no reconocen que López Rega lo trajimos nosotros, que Isabel era nuestra. Muchachos, a ver, somos peronistas completos, todo es nuestro, lo bueno, lo malo, o sea, todo, nos hacemos cargo de todo. Porque el peor de los nuestros es mejor que el mejor de ellos. Entonces no hay que tener vergüenza, hay que aceptar, tenemos errores, por supuesto que los hemos cometido. El peronismo nunca mató inocentes, muchachos. El peronismo no salió a la calle a matar inocentes. No usó la fuerza militar para cobrarse la vida. No fusilamos, fuimos fusilados. O sea, tranquilidad absoluta en ese sentido. Y en este estado de violencia pura en América Latina, donde la gente saca cuentas de los muertos en Bolivia, en Chile, en Venezuela, en Colombia. ¿Se acuerdan hasta hace poquito tiempo atrás, cuando las imágenes de Venezuela querían plantearlas como imágenes de represión salvaje a una oposición democrática? ¿Se acuerdan? No hace mucho tiempo atrás, ver a la Guardia de Infantería venezolana defender la revolución era un ataque a la democracia y a los opositores del gobierno de Nicolás Maduro, legítimo gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Acá te cortaban los pedazos y te decían represión salvaje de la dictadura. El mismo medio, apenas 2 meses después, en Ecuador, en Santiago de Chile, en toda Chile, pero en Santiago cuando se inició el conflicto, en Brasil los asesinatos por la espalda de Bolsonaro, en Bolivia resulta que la represión salvaje, realmente salvaje y golpista, a los sectores populares es poner orden institucional. Por eso hay que pedirle a los nuestros que si quieren ser moderados escriban libros. Es una actividad que yo disfruté mucho cada vez que lo hice. Hay que tener tiempo para poder sentarse y escribir. Y lo van a poder disfrutar mucho. Se sientan, escriben, teorizan. Y no le hacen daño a nadie. Porque después el que lo lee saca conclusiones. Si me gustó lo que escribió, no me gustó, lo subrayás, lo comparás. Y después ves. Si te gusta mucho lo guardás en la biblioteca y si no lo pones abajo de la mesa para que se equilibre. Pero finalmente decide el lector. Lo que yo les pido es que no hagan política. Porque cuando ustedes no identifican el enemigo histórico, volvemos a perder muchos años, pero muchos años, que se nos van y no vuelven. Y nuestros pobres necesitan comer hoy. No ser parte de los libros de historia de mañana. Te quedaste mudo, no me decís nada, y no me decís nada, no me decís nada.